Mis padres bromeaban con sus amigos diciendo que yo era el error de la familia. Mi mamá se reía, me señalaba y decía, el control de la natalidad solo es 99% efectivo. Él es ese 1%. Esa noche salí de casa con solo una mochila y $40 en el bolsillo. No miré atrás. Han pasado 6 años desde entonces, y hoy aparecieron en mi puerta con lágrimas en los ojos, rogándome que hablara. Hola, Reddit. Antes de empezar, solo quiero darles un enorme agradecimiento. Oficialmente hemos alcanzado los 2,000 suscriptores. Esto apenas es el comienzo, y nuestro próximo objetivo es llegar a 5,000. Así que, si disfrutan el contenido, no olviden darle like, suscribirse y formar parte de esta comunidad en crecimiento. Comencemos la historia. Nunca olvidaré cómo su risa resonó esa noche por toda la casa. Era viernes. Mis padres tenían invitados en la sala, tomando vino y recordando sus días de juventud, mientras yo me escabullía a la cocina en silencio para agarrar algo de comer. Ya había aprendido a moverme sigilosamente cuando tenían visitas, yo era el ruido de fondo, la presencia olvidada. Pero esta vez no fui lo suficientemente silencioso. Dejé caer una cuchara de metal que chocó contra el piso de loseta y el cuarto se quedó en silencio un instante demasiado largo. Entonces volvió la risa, pero con otro tono. Escuché a mi papá decir, bastante fuerte para que todos lo oigan. Supongo que sí debimos habernos hecho la vasectomía. Mi mamá continuó, señalándome desde el otro extremo de la sala con esa media sonrisa de superioridad, el control de la natalidad solo es 99% efectivo. Y él es ese 1% que desearíamos que nunca hubiera existido. Todos se rieron, todos menos yo. Me quedé paralizado, mitad en la cocina, mitad en el pasillo, conteniendo un torrente de emociones que había enterrado durante años. Ese momento ni siquiera fue lo peor que me habían dicho, pero la forma en que lo dijeron tan públicamente, tan descaradamente, me rompió algo por dentro. No recuerdo qué hice justo después, solo sé que regresé a mi cuarto. Cerré la puerta con llave y me senté al borde de la cama en completo silencio. No fue una escena dramática de película. No grité, no solté ni una lágrima. Simplemente empecé a hacer mi maleta, despacio, metódico. Tomé mi vieja mochila, metí un par de mudas de ropa, mi cepillo de dientes, un cuaderno y los $40 que había ahorrado trabajando en el jardín de los vecinos. Sin gran escape, sin nota de despedida. Abrí la ventana y salí al frío de la noche con nada más que un propósito entumecido y el eco lejano de sus risas clavado en mis oídos. No tenía un plan, solo caminaba. Llegué a la estación de Greyhound y compré un boleto de ida hasta donde los $40 alcanzaran. Dormí en estaciones de autobús, bancas de parque y, de vez en cuando, en refugios. Los primeros meses fueron un infierno. Pasé hambre algunos días. Robé comida en otros y dependí de la bondad de completos desconocidos que tuvieron más compasión que mi propia sangre, pero era libre, y esa libertad, incluso en su forma más oscura, valía más que quedarme un día más en una casa donde yo no era más que el remate de una broma. Con el tiempo, tuve un golpe de suerte. Conseguí trabajo en una pequeña fonda después de que el dueño me vio durmiendo detrás del local. Me dio comida, trabajo y una oportunidad. Ese empleo me dio estabilidad. La estabilidad me dio un techo. Luego vinieron las clases nocturnas en el colegio comunitario y, más tarde, la escuela técnica. Encontré mi camino poco a poco, ladrillo por ladrillo, error tras error. Construí una vida con mis propias manos a partir de las cenizas del rechazo y los escombros del abandono. Guardé mi pasado en una parte de mi mente que rara vez visitaba. No hablaba de ello, no lo compartía. Las pocas personas que me conocían lo suficiente sabían que estaba distanciado de mi familia. Y era la respuesta que daba. Siempre les decía que estaba distanciado. Esa era la palabra, limpia, distante. Más fácil que explicar que mis padres les habían dicho a sus amigos que yo era un accidente y se habían reído en mi cara. Algunas noches todavía escuchaba sus voces cuando trataba de dormir. Su risa se convirtió en un fantasma del que no podía escapar. Pensé en enviarles una carta una vez, tal vez no para reconectar, sino solo para hacerles saber que estaba vivo, pero recordaba la sonrisa de mi mamá, la forma en que hablaba de mí como una molesta broma, y descartaba la idea como basura. No merecían saber que había sobrevivido, no merecían saber que había salido adelante. Pasaron cumpleaños sin un solo mensaje. Las fiestas llegaron y se fueron sin contacto. Cada año esperaba que al menos intentaran comunicarse, aunque fuera de mentira, pero nunca pasó nada. Cuanto más tiempo pasaba, más convencido estaba de que me habían borrado, igual que yo los había borrado a ellos. Hasta esta mañana, 6 años después de mi huida, abrí la puerta de mi casa y encontré a mi madre y a mi padre de pie en el porche.
El rostro de mi mamá estaba surcado de lágrimas y mi papá parecía no haber dormido en días. Por un segundo pensé que alucinaba. Era como ver fantasmas con caras conocidas. Mi primer instinto fue cerrar la puerta, pero mis piernas se quedaron paralizadas. Mi mamá intentó hablar, pero su voz se quebró. Mi papá, siempre el duro, estaba visiblemente temblando. Te hemos estado buscando, dijo él. Mi mamá finalmente balbuceó. Quería gritar, ahora te importa, pero las palabras no salieron. Me quedé allí mientras rogaban que los escuchara, que los dejara explicar, que los hiciera pasar. El pecho me dolía con el peso de los recuerdos, las cicatrices, los años de silencio. Ellos lloraban de verdad, y yo no sabía si reírme en su cara o desmoronarme en el umbral. Les pregunté cómo me habían encontrado. Mi papá me dijo que había contratado a alguien hace un año tras una emergencia familiar, su hermano había fallecido, y ver morir a alguien de forma inesperada le hizo despertar algo. Dijeron que estaban avergonzados, que nunca se dieron cuenta del daño que me habían causado, que me habían extrañado cada día. Mi mamá dijo que no pasó ni un día sin que se arrepintiera de lo que dijo aquella noche. Pero yo recordaba su sonrisa, recordaba sus risas, no los dejé entrar. En cambio, les dije que tenían 5 minutos para explicarme por qué demonios creían que merecían un segundo de mi tiempo después de lo que habían hecho. Y en ese momento vi el miedo en sus ojos. Se dieron cuenta de que el niño que se burlaron y expulsaron ya no les pertenecía. Empezaron a contarme su versión del pasado, hilando historias de arrepentimiento, terapia y de cómo ahora eran diferentes, mejores, más sabios. Incluso trataron de entregarme un álbum de fotos viejo, como si eso borrara años de dolor, pero solo me recordó lo que había perdido o lo que tuve que perder para encontrarme. Mi mamá habló de su infancia, de sus traumas, de cómo nunca supo ser madre. Mi papá admitió que creía que ser frío era la única forma de prepararme para el mundo real. Fue casi surrealista ver a estas personas, que antes se habían burlado de mí, quebrarse delante de mí implorando redención. Pero mientras hablaban, sentía el peso de sus palabras presionando mis viejas heridas. Las disculpas no borran el abandono. Las lágrimas no deshacen 6 años de silencio. Su dolor no superaba al mío, y sus explicaciones, aunque no fuesen excusas, sonaban a gente desesperada por no ser odiada. Y aunque una parte de mí quería darles un portazo y desaparecer de nuevo, otra parte, una que había enterrado durante tantos años, quería respuestas. Tras 5 minutos, les dije que se fueran, pero mi mamá se negó, se arrodilló, sollozando, rogándome que no los echara. Mi papá se mantuvo detrás, con los ojos enrojecidos, suplicando una oportunidad más. Y fue ahí cuando entendí que esto no iba a terminar con un portazo ni con un simple adiós. No se irían hasta que yo tomara una decisión. Y en el fondo, una pequeña parte de mí estaba dividida, no porque los perdonara, sino porque no sabía si necesitaba cierre o venganza. Así que les dije algo que no tenía planeado: vuelvan mañana, a la misma hora, pero si quieren que los escuche, más les vale que vengan con todo, sin mentiras, sin medias verdades, solo la cruda y fea verdad. Asintieron y se fueron. Ahora estoy sentado en mi sala mirando ese álbum de fotos que dejaron, preguntándome si hice lo correcto. Parte de mí quiere quemarlo, parte de mí quiere abrirlo, pero lo único que sé con certeza es que mañana sale la verdad y estoy finalmente listo para escucharla. A la mañana siguiente llegó más rápido de lo que esperaba. Apenas dormí, mi mente no paraba de girar, atormentada por la imagen de mi madre de rodillas en mi puerta. Pasé la noche mirando el álbum, no lo abrí, solo observé la tapa, cuero azul polvoriento con esquinas doradas. Parecía un relicario de un pasado que había intentado olvidar con todas mis fuerzas. No sabía por qué les dije que volvieran, quizá porque necesitaba oírlo, la historia real, no la versión edulcorada, no más disculpas empapadas de culpa y desesperación. Necesitaba que me dijeran quiénes eran, por qué se convirtieron en las personas que podían mirar a su hijo y llamarlo un error. Llegaron justo a las 10 de la mañana, escuché el golpe en la puerta y abrí un rato después. Mis padres estaban ahí, callados, mi mamá seguía con ojeras, mi papá traía una pequeña caja. Nos sentamos en silencio 1 minuto o 2, simplemente respirar el mismo aire se sentía extraño, como si 2 líneas de tiempo chocaran. Finalmente, dije, empiecen, y mi papá habló, sacó la carta vieja, amarillenta, doblada con cuidado, la escribió mi abuela, su madre, la noche antes de morir. Era una confesión, nunca quiso hijos, se obligó a criarlos, pero emocionalmente estaba vacía, y esa nada la heredó a él. Dijo que creció en una casa donde el silencio era el único idioma y el sarcasmo la única forma de cariño. Aquella noche en que se burlaron de mí frente a sus amigos fue su manera de lidiar con el dolor,
convertirlo en espectáculo. Mi mamá habló después. Su historia fue más oscura. Me tuvo con apenas 20 años, una niña criando a otra niña. No quería ser madre, ni entonces ni nunca. Se vio obligada a casarse tras el embarazo. Sus sueños de escuela de arte desaparecieron cuando la prueba salió positiva. Y cada vez que me veía, no veía a un hijo, veía la vida que perdió. Esa noche, cuando se rió y dijo que yo era ese 1% de error, no lo dijo en broma. Realmente sentía que mi existencia había descarrilado su vida. Y cuando se rieron, no fue por indiferencia, sino porque enfrentar el dolor implicaría desenterrar todo lo que habían enterrado. Escuché todo en silencio. Mi corazón buscaba sentir algo, ira, tristeza, cierre, pero solo sentí un frío dolor donde debería haber estado el amor. Entonces mi mamá hizo algo inesperado. Sacó un pequeño diario de su bolso. Estaba desgastado, las páginas onduladas y la encuadernación floja. Dijo que había empezado a escribir en él 6 meses después de que me fui. Estaba lleno de cartas, cartas que me escribió cada año en mi cumpleaños, en Navidad, en días en que veía a un niño que me recordaba a mí y sentía un peso de culpa aplastante. No me pidió que lo leyera, simplemente me lo entregó y dijo, sé que no merezco tu perdón, pero esto es todo lo que me queda para darte. Lo tomé, no porque la hubiera perdonado, sino porque una parte de mí necesitaba saber si algo de aquello había sido real, si alguna vez existió una versión de ella que sintiera algo parecido al amor por mí, aunque fuera demasiado tarde. Después de un largo silencio, mi papá preguntó si los odiaba. Lo miré a los ojos y respondí, los odié por mucho tiempo, y a veces todavía lo hago, pero odiarlos no ha borrado el dolor, no me ha hecho sentir mejor ni me ha dado paz. Tal vez por eso los dejé entrar hoy, porque no quiero odiarlos por el resto de mi vida, pero eso no significa que esté listo para dejarles entrar en mi vida. Les conté que pasé los últimos 6 años construyéndome desde cero. Cada onza de fuerza que tengo vino del hecho de que no me dejaron otra opción, mientras ellos tenían el lujo del arrepentimiento. Yo tuve que sobrevivir, tuve que aprender a ser mi propio padre, tuve que sostenerme cuando lloraba solo en callejones, alimentarme cuando nadie más lo haría y amarme cuando nadie lo había hecho. Mi mamá lloró aún más, mi papá simplemente bajó la cabeza, los hombros caídos, como un hombre sentenciado. No creo que vinieran esperando perdón, pero creo que venían buscando una grieta en el muro. Quizá les di eso, una pequeña fisura, suficiente para dejar entrar la luz, suficiente para que el pasado respirara un poco. No los abracé, no les dije que los amaba, solo los acompañé a la puerta y dije, les haré saber si quiero hablar de nuevo. Eso fue todo, sin promesas, sin garantías. Se fueron en silencio, ya no hubo súplicas, ni lágrimas. Solo 2 personas rotas cargando el peso de sus decisiones. Después de que se fueron, abrí el álbum de fotos, pasé las páginas lentamente. La mayoría de las fotos me eran extrañas, cumpleaños que apenas recordaba, viajes que había olvidado, sonrisas que parecían ensayadas, pero encontré una imagen, yo, de unos 5 o 6 años, dormido en el sofá con mi mamá acurrucada a mi lado, armada alrededor de mí. Ella no sonreía, se veía cansada, agotada, pero había algo en su rostro, algo cercano al amor real. Cerré el álbum, mis manos temblaban. Tomé el diario y leí solo la primera entrada. Decía: no sé si alguna vez leerás esto, pero si lo haces, espero que sepas que pienso en ti todos los días. Espero que estés a salvo, espero que no tengas frío, espero que seas feliz. Lo siento por todas las formas en que te fallé, lo siento por lo que fui. No te merecías nada de esto. No lloré ahí, pero más tarde esa noche, solo en mi cama, me desbordé, no por ellos, sino por mí, por el niño que fui y por el hombre que me convertí, marcado, pero de pie. No sé qué sigue, no sé si algún día los dejaré entrar por completo en mi vida, pero sé una cosa, no soy su error, nunca lo fui, y no necesito su amor para demostrar mi valía. La probé cada día, sobreviví sin ellos. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios, así que comparte tus pensamientos abajo. Nos